Desde muy temprano, en 1822, apareció una figura que durante gran parte del siglo XIX, hasta 1855, entraría y saldría de la escena militar y política, atizando la división con diferentes banderas. Antonio López de Santana fue 11 veces presidente de México, 5 como liberal y 6 como conservador. En su primera aparición, apoyó el derrocamiento de Iturbide. En 1824, un nuevo Congreso promulga la primera Constitución mexicana. Consagraba algunas libertades y el derecho al autogobierno, pero no la igualdad de los ciudadanos ante la ley, pues mantuvo los fueros militar y eclesiástico. Reconocía solo a la religión católica. Al buscar un equilibrio entre instituciones coloniales e ideas liberales, dejó descontentos a muchos. Comenzó una lucha de 30 años entre los proyectos conservador y liberal. El joven país vivía en crisis, sin dinero ni reconocimiento internacional. La Primera República se desenvolvió entre el caos y el divisionismo. Las luchas internas fueron abanderadas por logias masónicas, integradas principalmente por militares, la logia escocesa, conservadora, y la yorquina, liberal. La primera sucesión presidencial, en 1828, fracasó por un pronunciamiento de Santana a favor de Vicente Guerrero. A Guerrero en el gobierno y a Santana en el ejército les tocó derrotar en 1829 en Tampico al último intento español de reconquista. Un nuevo levantamiento de Santana lleva al poder en 1830 al vicepresidente de Guerrero, el conservador Anastasio Bustamante. Durante ese gobierno, Lucas Alamán, secretario de Relaciones Exteriores, fundó el Banco de Avío, que prestaba dinero con bajo interés a empresarios para que adquirieran maquinaria y equipo para la industria o semilla y pies de cría para mejorar la agricultura y la ganadería. A los conservadores correspondió hacer el primer intento serio del México independiente por mejorar la producción, aunque con poco éxito. El Banco de Avío fue cerrado en 1842, sí, por Santana. Durante el gobierno de Bustamante fueron fusilados Vicente Guerrero y otros liberales radicales. Había desconfianza de que Bustamante se inclinara por el centralismo. Santana, que ya quería ser presidente, aprovechó para iniciar otro levantamiento en 1832. En 1833 hubo elecciones, en las que ganaron Santana y el liberal Valentín Gómez Farías. Como Santana se la pasaba entre su hacienda de Veracruz y el sofocamiento de levantamientos conservadores, Gómez Farías gobernó prácticamente solo. La primera reforma de 1833, que llevó a cabo, por cierto, el gobierno de Valentín Gómez Farías como vicepresidente y Antonio López de Santana como presidente, tuvo como propósito fundamental una modernización y secularización de la vida social del México independiente. El rechazo conservador a las reformas de Gómez Farías fue manipulado por Santana para reasumir la presidencia, desde donde se opuso a lo que primero apoyó. Mientras tanto, las excolonias inglesas, ahora como los Estados Unidos de América, buscaban más territorio para desarrollarse. Desde la época colonial habían insistido en comprar los territorios del norte, que seguían poco poblados y sin mayor presencia del gobierno central. Estados Unidos miraba con buenos ojos los intentos del estado de Texas por separarse de México. La amenaza de Texas sugería que el federalismo no era bueno para mantener la integridad del territorio. Mientras Santana partía a combatir a los separatistas tejanos, en el centro el Congreso preparaba una nueva constitución. Las llamadas 7 leyes fueron la primera constitución centralista de México. Conservaba principios liberales como la división de poderes, aunque añadiéndole un cuarto poder, el conservador, que vigilaría a los demás poderes. Para efectos políticos de la composición de los grupos políticos, la reacción más importante vino paradójicamente de los propios liberales, pero sectores más moderados.
Medidas como la ley del caso, es decir, una ley por la cual todos los opositores políticos del gobierno saldrían del país al exilio sin un proceso judicial de por medio, provocaron una reacción muy virulenta de los propios moderados. En realidad, lo que se provocó fue un proceso de contrarreforma que encabeza el propio Antonio López de Santana. Él invitó al Congreso a que lo hicieran, no hay acuerdo con el Congreso, entonces se tiene que convocar a otro Congreso a través de elecciones generales. Ese Congreso llevó a cabo la contrarreforma, la derogación de la mayoría, no de todas las medidas, pero sí la mayoría, y esa contrarreforma culminó finalmente en la centralización política del país. Esto se combina con intentos separatistas, desde luego el caso más extremo es el de Texas, que va a afianzar la opinión de la mayoría de las regiones del país por centralizar la autoridad e impedir la desintegración del país. Texas se declaró república independiente en 1836. Santana fracasó en su intento de someter a los rebeldes tejanos, principalmente protestantes y esclavistas.